Respondiendo, él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amados en el Señor, en esta tarde maravillosa que vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a tocar un tema muy importante y son preguntas que la gente me hace. Cuando yo, lo digo para la gloria de Dios, estudiaba en el bíblico, un profesor me dijo: hermano, se debe de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, porque hoy, dijo él, hay que responder conforme a la palabra de Dios, una respuesta sana. La gente nos hace buenas preguntas y nosotros tenemos que tener buenas respuestas. Un día alguien me dijo que por qué aparecía 3 veces y formó Dios al hombre y Dios hizo al hombre y Dios hizo al hombre en el Génesis capítulo 2 versículo 27, 3 veces esa palabra en el mismo versículo. Yo le di la respuesta, pero no se la di en ese momento. Le digo, tengo que estudiar para darle una respuesta, porque en las cosas de Dios hay que estudiarlas. Otro me preguntó: ¿estás seguro que Jesús murió el Viernes Santo? ¿Qué día murió Jesús? Todas estas preguntas te llevan a llevar adelante aquella palabra que dijo el Señor Jesús. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas vas a encontrar la vida eterna. Y encontrar la vida eterna es descubrir la verdad de Dios dada en esa carta de amor que Él escribió para que nosotros pudiéramos alcanzar la plenitud de la justicia y la plenitud de la gloria. Amados en el Señor, hemos vivido creyendo muchas tradiciones que lo que han hecho, que hemos puesto a Dios como en tercer lugar, y creemos más en las tradiciones que en la misma palabra de Dios. No es nuevo. La palabra del Señor lo enseña también, y se lo voy a leer de la Biblia. Cuando Jesús está enfrente a los fariseos y está enfrentando las tradiciones. Capítulo 7 de San Marcos, en su versículo 11, dice la palabra, en su versículo 13, dice la palabra del Señor: invalidad la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, el cristiano pasa por una dificultad, mis amados en el Señor, que a veces las tradiciones nos apartan de la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 13, el Señor Jesús le dice a los fariseos, a los escribas y a los ancianos: ustedes invalidáis la palabra del Señor por tradiciones. No puede estar encima de la palabra del Señor ninguna tradición. Por eso el Señor nos manda que leamos la Biblia, a que aprendamos de ella. Cuando yo era un niño decían que el que leía toda la Biblia se volvía loco. Mentira. Eso es mentira. Conozco personas que la leen hasta 2 veces en el año. Aprenden mucho de Dios porque se proponen ir cumpliendo, ir amando, ir llenándose. Yo no. Yo hice un estudio de la Biblia. Todavía no lo he terminado completo. Voy por el libro de
Voy ahorita por el Evangelio de San Mateo, un estudio que llevo 7 años de estar metido en ese estudio de la Biblia. Nomás salí del bíblico, yo me metí a estudiar la Biblia con hermanos que me enseñan en la iglesia, con hermanos que, con el más humilde predicador de la iglesia que me enseña de la palabra del Señor. La persona más humilde me enseña, estudiándola desde la teología y aprendiendo y abriéndome a la enseñanza de Dios, dejando atrás mis costumbres, mis tradiciones y hasta mi propia manera de vivir, mis propios pecados, sabiendo que la palabra del Señor me habla para corregirlos. Entonces, hermanos, yo no predico en nombre de ninguna religión. Cuando predico, sí pertenezco, tengo mi iglesia, me alimento de la palabra del Señor, me lleno de la palabra de Dios, convivo con mis hermanos, cumplo con mis obligaciones de mis diezmos, mis obligaciones con las ofrendas, mis obligaciones dentro de la iglesia, que son obligaciones que Dios las manda. Tengo mi iglesia, pero cuando predico, no predico en nombre de ninguna iglesia ni en nombre de ninguna religión. Mi intención no es echar a pelear a nadie tampoco, ni mi intención tampoco es echar a otro hermano, enrostrarle cosas. Escuchaba, o sea, no es entrar en conflicto, simplemente llevarte a que leas la palabra del Señor y que aprendamos de la palabra de Dios. Escuchaba hoy precisamente en la mañana a un predicador que le tengo muy buen afecto. Eso no cambia mi manera de ser, el tenerle un buen afecto a este predicador. Tiene como unos 12, 15 millones de seguidores a nivel mundial, un hombre muy fuerte de la palabra del Señor. Pero en el afán de querer establecer su manera de pensar que enseña la palabra del Señor, dijo esto: Jesús murió el viernes, por eso hay que descansar el sábado. Dios bendiga, no estoy en contra del sábado, del santo sábado, no es mi intención. Lo que quiero decirles es que a veces nosotros los predicadores hablamos cosas sin estudiar, sin darnos cuenta realmente de la realidad de la vida. Un predicador a que yo admiro mucho, y eso no va a cambiar jamás mi manera de sentir y de pensar de él. Entremos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que los fariseos, aquella generación, demanda del Señor Jesús señales. El Señor les dice: no tendrán otra señal más que la señal de Jonás. Ahora, vámonos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice. Ya usted conoce cómo Jonás huyó del Señor, que no quería ir a Nínive a predicar la palabra del Señor, y cómo puso tantos obstáculos y no queriendo ir, pues al final, pues termina en la boca de un pez. Y dice la palabra del Señor, Jonás capítulo 1 versículo 17, pero Jehová tenía preparado un pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Empecemos. Jesús, cuando habla, se refiere y dice a aquella generación: ustedes no tendrán otra señal más que la de Jonás. Y dice en el versículo 40, donde estamos llevando adelante lo que el maestro dijo, dice el Señor Jesús: como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así el Hijo de David, el Hijo de Dios, va a estar 3 días en el corazón de la tierra. Aleluya. 3 días y 3 noches. Así hablo, 3 días y 3 noches. Ahora, esta tradición, hermanos, nos ha mantenido marginados del verdadero amor y de la misericordia del Señor. Celebramos el día de la muerte del Señor, el día viernes. Primero vamos a hablar algo de la costumbre judía. ¿Qué se celebra el viernes? ¿Qué se celebra el mes de Nisan? El día 14 se celebra la Pascua judía. Celebran el día que el Señor los sacó de Egipto
y lo celebran de una manera muy maravillosa. Celebran la Pascua del Señor. A las 4 de la tarde degüellan un cordero, empiezan a compartir la Pascua del Señor. A eso se reúne el pueblo de Israel. Ahora, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿quién era? Jesús. Y si el pueblo de Dios lo celebraba ese día, pues ese día tenía que morir Jesús, bajar a la tierra, estar sepultado 3 días y luego a los 3 días y 3 noches resucitar. Ahora, a mí me trataron de explicar a alguien que le pregunté esta situación, me trataron de explicar y decirme que era en Israel, que los días tenían solo, que lo mismo que contaba, un día, lo mismo era otro día a la noche, y eso es mentira. La palabra del Señor dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ahora, yo quiero llevarlo nada más a pensar y a que use la lógica. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así mismo va a estar el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, lo dijo el Maestro, Jesucristo nuestro Señor. En Israel es distinto, comienza distinto el día, eso sí, comienza distinto a como comienza en el calendario gregoriano, que es el calendario que seguimos nosotros. Para nosotros el día termina a las 12 de la noche y 12:01 comienza el otro día. Para los judíos el día termina a las 6 de la tarde y comienza a las 6:01, empieza el otro día. ¿Cómo llama la Biblia y cómo se llama en Israel los días y cómo se llama en la noche? Si usted lee la Biblia, dice que Jesús llamó la 3ª hora a las 9 de la mañana, la 6ª hora a las 12 del día, la 9ª hora a las 3 de la tarde, y de así sucesivamente. En la noche también dividida en 4 vigilias. Primera vigilia de 6 a 9 de la noche. Segunda vigilia de 9 a 12 de la noche. Tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana. Después la última vigilia, que es la vigilia de la madrugada. Usted ha visto, si ha leído la palabra del Señor, cuando los discípulos están en la barca, dice, a la hora de la 4ª vigilia, Jesús viene caminando sobre las aguas. Esto tenemos que entenderlo. Yo no quiero entrar en contienda con nadie. No quiero, solo quiero que entendamos la verdad de la palabra del Señor en esta tarde maravillosa, muy bonita, muy linda, muy fresca. Ahora, vamos a ver. Si Jesús muere, ya estamos claros que en Israel, como en aquí, el día es de 24 horas, ¿verdad? El día en Israel se divide hora tercera, hora sexta, hora novena y así. En la noche se divide entre primera, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia, se amanece. A llegar a las 12 horas de la noche y las 12 horas del día. Solo que en Israel empieza el día a las 6 de la tarde y en el calendario gregoriano, que es el que seguimos nosotros, comienza el día a la 1 de la mañana, el primer minuto. Ahora, es importante saber esto, que en Israel los días no tienen nombre. Porque los días que llamamos nosotros, todos tienen un significado en los dioses que se adoraban antes. Digamos, lunes a la luna, Marte a Marte, y así van. A todos los dioses que se adoraban en ese tiempo, entonces fueron poniéndole un día a la semana. El único día que tiene nombre en Israel es el sábado, el Sabbat. Es el día que tiene nombre, el único día que tiene nombre en Israel. Entonces, ellos llaman el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sí. Ya nosotros lo llamamos de una manera diferente, pero las horas, las 24 horas son las mismas.
las mismas 24 horas tiene el día en Israel que las mismas 24 horas tiene el día aquí donde nosotros vivimos. Ahora, saquemos números. Quiero llevarlo a reflexionar. Si Jesús muere el viernes, al sábado, a las 6 de la tarde, tiene 24 horas. Porque Jesús muere entre las 4 y las 5. ¿Por qué? Porque era la hora que se sacrificaba el Cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a esa hora, misma hora, murió Jesús. Al sábado tenemos nada más 24 horas. Al primer día de la semana, que es el domingo, si no lo sabía, pues ya lo estoy aplicando. El primer día de la semana, que es el día domingo, digamos que resucitó en la mañanita, son otras 2 horas, estamos hablando de 36 horas. Jesús dijo 3 días y 3 noches. Entonces estamos quitándole, oiga bien, estamos quitando la mitad del tiempo en la que Jesús estuvo dentro del corazón de la tierra. Ahora, ¿qué hacía Jesús? No, allí no me meto. Para eso el Señor me dejó esto, mire, la palabra del Señor, que es el límite que Él me pone para que yo pueda encontrar mi salvación en ella y la vida eterna. Por eso la leo, mis hermanos. Ahora, saquemos números. Si Jesús muere el día 14 de Nisan, que era el día de la Pascua, el día que se sacrificaba el Cordero, que cae día miércoles en el año 33, que fue la crucifixión de Jesús, fue el día miércoles que cayó en el calendario judío. Entonces saquemos ahora. Día de miércoles al jueves a las 6 de la tarde tiene 24 horas. De jueves, de las 6 de la tarde el jueves a las 6 de la tarde el viernes tiene ¿cuánto? 48 horas. De las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado, que es cuando termina el día judío, Jesús cumple las 72 horas. Si usted lee Mateo, capítulo 28, versículo 1, dice que el primer día de la semana por la mañana fueron las mujeres a visitar el sepulcro y la piedra no estaba y el cuerpo de Jesús no estaba tampoco. Pero no dice que resucitó, que lo vieron resucitar. No estaba, ya había resucitado. O sea que Jesús resucitó a las 72 horas. Yo quiero, hermano, que entendamos esto. Porque nosotros mismos, los cristianos, admiramos tanto a un predicador, admiramos tanto al profeta, admiramos tanto al que nos dirige, que no nos damos la oportunidad ni siquiera sacar la Biblia y usar numeritos en la palabra de Dios. Es importante. Te estoy demostrando cuándo se cumplen las 72 horas, los 3 días y las 3 noches que Jesús estuvo en la sepultura. Te estoy explicando cómo se llama en Israel los días. Nosotros le llamamos Dios de otra manera. 6, 4, 5, así vamos. Ellos no. Entonces nosotros tenemos que entender la realidad a la cual enfrentamos. Ahora, San Marcos capítulo 7, versículo 13 dice que nosotros abolimos la misma escritura por las tradiciones. Amados en el Señor. Y ahora me van a decir los cristianos que no tienen tradiciones también. Todos tenemos tradiciones. Por eso el Señor dice que no debemos de juzgar a los demás, que debemos de aprender de Él, a ser mansos, a orar los unos por los otros. El predicador está más interesado en que lo admiren y se para en el púlpito y dice, el predicador dice de esta manera: en tal parte fui a predicar y me gané tantas almas para Cristo. Ya no es el Señor el que se gana la alma, es Él. Ya no permitimos al Espíritu Santo
que lleve la obra, porque en el capítulo 14 del libro de San Juan, Jesús ya dice que mandaré el Espíritu Santo que los guiará a la verdad completa. Ya somos nosotros los que queremos guiar a la verdad completa. No le damos la libertad al Espíritu de Dios para que Él sea quien lleva adelante su obra de salvación. Jesús murió el Viernes Santo, le digo con toda seguridad, no. Se lo estoy demostrando bíblicamente. No murió el Viernes Santo. Lo que pasa es que estamos preocupados en todo, hermano. Hubo un concilio, un sínodo, le dicen ellos, un concilio, en el cual dijo uno de los hombres influyentes: vamos a predicar lo que la gente cree. Entonces, ahí estamos en esas tradiciones. Yo no comparto, hermanos, y soy bien honesto, he sido honesto, no comparto esos días andar planificando vigilias, que esto para la otro. No, soy respetuoso. Quien lo haga, pues no, tampoco voy a molestarme, no. Soy respetuoso. Porque yo estoy seguro que no estoy haciendo nada. Cayó mi culto en la iglesia normal, yo lo celebro, me gozo, me alegro, me voy a mi casa. Si tengo que leer la Biblia, leo la Biblia, me hinco de rodillas a orar a Dios, descanso en mi descanso, me acuesto en mi cama, descanso tranquilo en la gracia del Señor. El día de la bruja, otro dice: no, nosotros vamos a ayunar, vamos a hacer una Biblia, porque están haciendo su... Ay, déjelos, hombre. Y usted no tiene la gracia de Dios, pues. Si usted todos los días hace a Dios, ora, alaba a Dios, ayuna cuando puede ayunar y camina en la gracia del Señor y busca su presencia constantemente. Ese es el problema de ellos. Yo constantemente estoy cuidado por la gracia de Dios. A mí no me va a hacer nada un brujo porque pase por la calle o porque esté cerca de mí. No, ese es el problema de él. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros eso es lo que nos está pasando. Muchas tradiciones están dañando a la iglesia. Hay unos que me mandan bendiciones, ¿verdad? Me mandan así comentarios ofensivos. Esas se llaman bendiciones para mí, porque yo sé que estoy haciendo algo correcto. Cuando todos estuvieran de acuerdo con lo que yo hago, les diría: hermano, estoy mal. Allí sí. Otros me tratan de refutar los comentarios de la Biblia con otro comentario de un personaje. No hay problema. Yo solo quiero aclararle esta situación, hermanos. Una vez se fue un predicador a predicar a un país muy lejano. A raíz de 5 o 6 años, él regresó y esperaba ver a toda la iglesia cuando bajó del barco, esperando a aquella gran multitud de personas. Y sí, había una gran multitud de personas. Bajó un personaje presidencial y todos lo recibieron. Bajó el otro, bajaron muchos personajes y todos lo recibieron. Cuando él bajó casi nadie había. Cuando llegó a la iglesia se hincó a orar y le dijo al Señor: Señor, le dijo, ¿por qué hicieron esto conmigo? El Señor le contestó: es que usted todavía no es hora de celebrar. No celebremos las cosas antes de celebrar, hermanos. Nosotros aquí en la tierra estamos siguiendo la gracia de Dios, buscando el amor y la misericordia de Dios. Pero aquí no tenemos nada que celebrar. Nuestra celebración es en la boda del Cordero, cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. Y la gloria sea para Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sea una bendición esta palabra. Lea la Biblia, se la vuelvo a enseñar. Lea la palabra del Señor. Lea la Biblia, que allí encontrará la verdad. Sea cual sea, usted lea su Biblia. Lea su palabra. Comuníquese y goce del Señor. Dios les bendiga. Y será hasta la próxima que vamos a tratar otro tema muy importante dentro de la palabra de Dios.